Bienvenidos nuevamente al estudio de esta materia, Ministerio de Educación Cristiana. Empezaremos el día de hoy, ¿verdad?, con esta quinta unidad de la materia. La quinta unidad se llama así o se titula La historia de la educación cristiana. En las unidades anteriores hemos abordado las bases bíblicas de la educación cristiana, observando el modelo de la educación judía, observando también el modelo de la educación hebrea, ¿verdad? Primero la hebrea y luego la judía. Hablamos de Dios como nuestro maestro. Luego vimos a Jesús como nuestra base bíblica e histórica de la educación cristiana, ¿verdad? Y las bases bíblicas nos permiten entonces poner los cimientos y hacer la educación o llevar a cabo la educación tal y como Jesucristo o la hizo o la efectuó y la sigue efectuando, ¿verdad? Entonces, ahora, a partir de esta unidad, vamos a seguir teniendo una parte nada más de las bases bíblicas de la educación cristiana con la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad? De la educación en la iglesia primitiva y hasta ahí. Y después entonces vamos a ver cómo algunos movimientos, cómo algunas personas han influido o nos han ayudado en la historia de la educación cristiana. Pero las primeras 4 unidades son las bases bíblicas de la educación cristiana. A partir de esta quinta unidad estaremos hablando de las bases históricas de la educación cristiana, ¿verdad? O los principios históricos de la educación cristiana. Recuerda que en esta materia estamos viendo o estamos estudiando los principios bíblicos, los principios históricos, los principios filosóficos y los principios socioculturales de la educación para que el estudiante en determinado contexto pueda implementar un plan o un programa de educación cristiana, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades del contexto donde está ministrando, teniendo un panorama bastante amplio de lo que es la educación cristiana. Corresponde entonces esta unidad a estudiar los principios históricos de la educación cristiana. Comencemos entonces. Se llama así la unidad, la historia de la educación cristiana y el objetivo de la unidad. El estudiante analizará los distintos periodos a través de los cuales la educación cristiana ha pasado, con la finalidad de reflexionar sobre su desarrollo, avances y proponer ajustes y sugerencias para la continuidad e innovación de la educación cristiana en la iglesia local. Es necesario entonces conocer la historia de la educación cristiana para saber cómo ha avanzado, cómo se ha desarrollado, qué aspectos han ayudado y a los cuales tenemos que darles continuidad, pero también conocer aquellos aspectos que de alguna manera han influenciado negativamente y en los cuales nosotros tenemos que renovar. Por eso entonces es sumamente necesario conocer la historia de la educación. En esta unidad hay indicadores también y uno de ellos dice así: que tú como estudiante vas a realizar una biografía de uno de los padres apostólicos o un reformador o un educador y vas a enfatizar especialmente, quiero que tomes en cuenta esto, en los aportes que ese padre apostólico, que ese reformador o que ese educador hizo a la educación cristiana. Estamos viendo cómo la educación cristiana entonces se desarrolló. Por lo tanto, hubieron padres apostólicos, se les conoce así, a los de la era patrística, hubieron en la época de la Reforma, reformadores, y también en la época moderna, ¿verdad?, educadores. Entonces, ¿cuáles aportes han hecho ellos? Cuando hablo de aportes, ¿qué han generado para la educación? Que la educación lo ha tomado y ha servido para el avance. Entonces, vamos a estar estudiando un poco de eso. Y entonces, en base a eso, ya sea tú vas a tomar un reformador, un padre o un educador moderno para que tú entonces realices una biografía. Una biografía, entonces vas a hablar acerca de su nacimiento, de su familia, de sus estudios, ¿verdad? De su labor y finalmente de sus aportaciones, ¿verdad?, a la educación cristiana. Comencemos entonces hablando con el tema de la educación cristiana en la iglesia primitiva. Tenemos que entonces ir allá y comenzar con la historia de la educación cristiana viendo a la iglesia primitiva. Dice que podemos encontrar información de los primeros cristianos sobre educación al echar un vistazo a su contexto social. Los primeros cristianos se levantaron muy temprano para orar.
no comían en las mañanas, dice que gastaron muy poco tiempo para asearse y no cambiaron su ropa de dormir para el día. Su forma de vestir fue muy sencilla y modesta. Los hombres dice que no se afectaban pensando que tal hecho era una ofensa contra su cara. Los primeros cristianos no fueron a los lugares de entretenimiento de su tiempo, tales como el teatro, el circo o la arena, ¿verdad? Y usaban los baños públicos, lugares conocidos como de mala reputación, con mucha discreción personal. Dice que un baño público tenía únicamente los propósitos de sanidad y limpieza para las mujeres y para los hombres únicamente de sanidad. Un baño dice que no debía tener el propósito de ser disfrutado. Estas son algunas características de los primeros cristianos o la iglesia primitiva. Estamos basándonos para hacer estas características en parte de la historia, ¿verdad?, de literatura extracanónica, pero también basándonos en el libro de los Hechos, que es ahí donde nace la iglesia con Pentecostés, la iglesia Pentecostés o la iglesia primitiva. Dice que los primeros cristianos tenían una dieta alimenticia muy sencilla y habían muchas actividades y ocupaciones en las que no participaban ni trabajaban por cuidar su testimonio. Ya me imagino, ¿verdad?, que un primer cristiano no trabajaría pues en una carnicería, ¿verdad?, tampoco en una tlapalería. Dice que oraban por lo menos 3 veces al día. Esta es una práctica bien buena, importante y necesaria para la educación cristiana en nuestras iglesias hoy en día. Oraban 3 veces al día, a la tercera, sexta y novena hora, es decir, 9 de la mañana, 12 y 3 de la tarde. No se refiere a oraciones antes de los alimentos, en el desayuno, comida y cena. Se refiere a la práctica de oración, ¿verdad? Dice que habían muchas actividades más que separaban a los cristianos de la cultura grecorromana de su tiempo. Recordemos que acá los primeros cristianos, en el contexto donde se estaban desenvolviendo, estaba la cultura entonces helénica, que es la combinación de la cultura griega con la cultura entonces romana. Dice que la práctica de los primeros cristianos no fueron muy diferentes de las prácticas de los judíos de la época, porque no había mucha diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Recordemos que muchos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, ¿verdad? Estaban dejando el judaísmo y haciéndose cristianos, siguiendo a Jesús. Dice que a medida que el cristianismo creció, empezó a distinguirse y a tener sus propias características, nuevas prácticas. En el desarrollo del cristianismo es donde surgen varias preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo sabían los primeros cristianos que debían actuar de forma diferente? ¿Cómo sabían los principios que debían marcar la diferencia entre ellos y sus vecinos, los judíos, los griegos y los romanos? ¿Cómo entendieron el cambio que sentían en sus vidas, verdad? Cómo vestirse, cómo actuar, qué comer, qué sentir, que son todos los aspectos que estudia la educación cristiana, ¿verdad? Entonces, la respuesta obvia es que todas estas interrogantes fueron abordadas mediante la enseñanza. Dice que la respuesta obvia a todas estas preguntas es que se les enseñó. Este hecho fue muy importante porque el enfoque del primer siglo de la educación fue aprendiendo a vivir a través del camino. Es decir, que mientras ellos iban viviendo, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de la tradición oral, ¿verdad?, ellos fueron aprendiendo a vivir como cristianos. Entonces, la tarea evangelística educacional de la iglesia fue el hilo tejido a través de todas sus actividades, dándoles unidad y propósito. Entonces, ¿cómo aprendieron a vivir la vida cristiana? Pues a través de la enseñanza. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la educación y su desarrollo, porque nos va a permitir conocer cómo es que el cristianismo fue avanzando y se desarrolló desde aquellos primeros hombres hasta alcanzar a varios países, a varias naciones. Entonces, el primer tema que quiero enfocar en este momento es la función de la enseñanza en la iglesia primitiva. Estamos hablando de la historia de la educación en la iglesia primitiva y este tema va a tratar la función de la enseñanza en la iglesia primitiva. La educación en la iglesia primitiva tenía 2 funciones o 2 áreas, ¿verdad?, que enfocaban. La primera de ellas tenía que ver con el bautismo. Dice que se necesitaba una instrucción o una enseñanza que le servía entonces al creyente
a la persona, ¿verdad? Una enseñanza formal al nuevo creyente para que pudiera entender lo que hacía al bautizarse. Dice que tal instrucción le servía durante toda la vida como un modelo para su vida diaria. Pero al terminar el segundo siglo, el proceso del bautismo y la preparación que seguía el candidato fue muy elaborado. Incluía una preparación que duraba 3 años y que permitía al nuevo creyente involucrarse poco a poco en la vida de la iglesia. Vemos algunas porciones en la Biblia, ¿verdad? Allá en Colosenses 3, 8 al 4, en Efesios 4, 22, en Primera de Pedro 1, 4 al 11 y en Santiago 1, 4 acerca del bautismo. Dice que el bautismo fue bastante instruccional, es decir, el bautismo es una enseñanza que le dio identidad a los primeros cristianos, a tal grado que ya en el siglo III se necesitaba una preparación bastante larga para que el nuevo creyente entonces pudiera formar parte de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia primitiva y entonces entender lo que hacía cuando se estaba entonces bautizando. Vemos que en Hechos, algunos en el momento en que recibían el Espíritu Santo eran bautizados, pero con el tiempo el bautismo para ser bautizado pasó o tenía que transcurrir un tiempo y durante ese tiempo el nuevo creyente estaba siendo instruido para que pudiera dar ese paso de bautizarse. Vemos una diferenciación entre lo que la iglesia primitiva estaba practicando y ya en el siglo III había se puede decir una variación, un ajuste, que se necesitaba una preparación bastante larga. Muchas de nuestras iglesias hoy en día están en esta situación. Tienen un concepto de que si alguien va a ser bautizado, primero debe de instruirse. Y esa instrucción a veces consta de 3 meses, de 6 meses. Y hay iglesias donde es más prolongado y es hasta 1 año, ¿verdad? De estar en preparación para que pueda bautizarse. Es una práctica que se ha obtenido y que la vemos en la historia de la educación, ¿verdad? De que el bautismo en un principio no era así. En el momento en que creían eran bautizados, pero con el tiempo entonces esto fue cambiando. Dice que incluía una preparación que duraba hasta 3 años y que permitía al nuevo creyente involucrarse poco a poco en la vida de la iglesia. O sea que no de inmediato se le involucraba, sino que tenía que instruirse esto a través entonces de la educación. Tenía que recibir enseñanza para que ocurriera entonces su bautismo y poco a poco involucrarse. Entonces el bautismo fue bastante instruccional en la vida de la iglesia primitiva. La otra función principal de la educación fue servir como un vehículo para comunicar y conservar una nueva tradición cristiana. Esta nueva tradición tenía que ver con las palabras y los dichos y hechos de nuestro Señor Jesús, especialmente en cuanto a su muerte y resurrección. Estas tradiciones explicaban cómo Jesús había cumplido el Antiguo Testamento y nos daban un bosquejo de una manera de vivir que alguien que siguiera y que quisiera seguir a Jesús o escogiera seguirle, ¿verdad? A veces la nueva tradición empleaba la misma terminología de la tradición oral de los judíos. Por ejemplo, en primera de Corintios 15:3, ¿verdad? Pero diferente a la tradición judaica, que eran cuentos pasados de generación a generación. Las tradiciones cristianas fueron una tradición viviente de un Cristo vivo. ¿Qué quiero decir? Voy a explicar mejor esto, ¿verdad? Que la segunda función de la enseñanza fue la tradición cristiana. ¿Qué es la tradición cristiana? He dicho a lo largo que no habían escritos, que no había Biblia, entonces las enseñanzas se transmitían o se contaban o se dialogaban o se imitaban a través de la forma de vivir de cada cristiano. Lo transmitía de generación a generación, especialmente la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la resurrección, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Era contada a las generaciones. Por eso dice que la tradición incluía los dichos y hechos de Jesús. Todo lo que Jesús había dicho y había realizado era lo que incluía la tradición. Yo sé que dentro de los judíos habían más tradiciones, ¿verdad? A lo mejor una tradición o una costumbre o un ritual, la circuncisión y muchas otras tradiciones que ellos tenían. Pero la tradición cristiana consistía en que a través de la enseñanza oral o a través de la tradición oral se empezó a comunicar la vida
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estas eran dos funciones de la enseñanza o de la educación en la iglesia primitiva. La primera de ellas, el bautismo, que como ya comenté, fue bastante instruccional, y la segunda de ellas es entonces la tradición cristiana, ¿verdad? O que la educación sirvió como un vehículo para comunicar y conservar una nueva tradición, que era entonces la tradición cristiana. Ok, entonces en este tema de la función de la enseñanza en la iglesia primitiva, concluimos con estas dos funciones: el bautismo instruccional y la educación como vehículo para comunicar y conservar la tradición cristiana. Ahora vamos a hablar un poquito de la educación a través de la literatura. Recuerda, estamos con el tema de la educación cristiana en la iglesia primitiva. La educación cristiana en la iglesia primitiva. La educación a través de la literatura. Vamos a enfocarnos entonces a ver la literatura. ¿De qué literatura a qué literatura nos estamos refiriendo? A la literatura existente en ese tiempo, ¿verdad? Dice que desde el punto de vista del educador, el propósito principal de Pablo, es decir, de sus cartas, fue enseñar. Las cartas de Pablo fueron escritas con el propósito principal de enseñar. Cada carta que escribió a sus hermanos en la fe fue para conocer o entender alguna verdad. Entonces, las cartas de Pablo son consideradas, son parte de la literatura, se la llama así, literatura paulina, ¿verdad? Y son consideradas bastante instruccionales. Recuerda, estamos hablando de la educación a través de la literatura. Es decir, que las cartas que encontramos en las escrituras, en este caso las paulinas, fueron dadas o fueron escritas para enseñar a las iglesias, para instruir a las iglesias. Por ejemplo, Tesalonicenses. Esta carta fue escrita para corregir ideas equivocadas, algunas ideas equivocadas, y para enseñar en cuanto a la venida del Señor. Entonces, si nosotros queremos enseñar acerca de la venida del Señor, nosotros tenemos que abordar estas cartas de primera y segunda a los tesalonicenses. Abordan este tema. La carta a los Corintios. ¿Para qué fue escrita esta carta por Pablo a los Corintios? Para corregir sus condiciones éticas y para enseñarles algunas normas espirituales para guiar su vida social. Los Corintios, entonces, una iglesia donde habían varios problemas, especialmente en cuanto a la moral, ¿verdad? Entonces Pablo les escribe para instruirles, ¿verdad? O para enseñarles algunas normas para que pudieran entonces vivir la vida cristiana. A los Gálatas. ¿Para qué escribió Pablo a los Gálatas? ¿Y qué podemos nosotros aprender de los Gálatas? Pablo escribió a los Gálatas para enseñarles que se puede vivir justamente y rectamente por fe y por el poder del Espíritu Santo. Allí en Gálatas, ¿verdad?, encontramos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, Pablo está escribiendo a los Gálatas para enseñar a que podemos vivir una vida justa y recta por fe y para conocer el poder del Espíritu Santo. Se han escrito muchos libros, ¿verdad?, acerca del fruto del Espíritu Santo. Esta pequeña carta nos enseña de eso. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios inspiró, ¿verdad?, a Pablo para dejarnos entonces estas enseñanzas, estas verdades bíblicas y la función del Espíritu Santo en el carácter del cristiano. Luego Pablo escribió también a los romanos, a la iglesia en Roma, a los hermanos en Roma. ¿Para qué escribió Pablo a los romanos? Romanos es un tratado doctrinal, es una carta que es un tratado de doctrina. Enseña que todos los hombres hemos pecado, que a todos los hombres nos falta la gloria de Dios y que todos los hombres pueden ser justificados por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si como cristianos queremos aprender de doctrina, podemos ir a ese tratado entonces doctrinal que es Romanos. Yo no sé en tu iglesia cuál sea la enseñanza en la que hay escasez, ¿verdad? Y la que tenga prioridad debido a esa escasez. Pero si es doctrina, entonces tenemos a Romanos como el tratado doctrinal.
Si quieres saber de la venida del Señor, Tesalonicenses, problemas de moral, de ética, de disciplina, tenemos entonces a los Corintios, la carta a los Corintios, acerca de cómo vivir la vida cristiana bajo la plenitud del Espíritu. Entonces, a los Gálatas, la doctrina en la iglesia, ¿verdad? A los romanos y a los efesios. La característica o las características de la iglesia verdadera. Hay una doctrina que se llama así, eclesiología, pues Efesios nos presenta las características de una iglesia genuina, de una iglesia cuya cabeza es Cristo. Y eso podemos conocerlo, podemos comprenderlo y nos instruye acerca de la iglesia verdadera. A los filipenses, ¿por qué escribió Pablo a los filipenses? Que la experiencia cristiana es interna y no depende de circunstancias externas. Es una carta que siempre está invitando al gozo. Dice, regocijaos en el Señor, siempre os digo, regocijaos. Pablo está, cuando escribió a los filipenses, no está en circunstancias muy agradables, se sabe que está encarcelado y entonces él está en una situación así, pero a pesar de esa situación, él está escribiendo una carta que invita al gozo en la vida cristiana, a experimentar gozo. Dice él en esa carta a los filipenses que nuestra experiencia cristiana es interna, nuestro gozo es interno y que no dependemos de las circunstancias externas. Puedes estar enfermo, puedes estar pasando por circunstancias bastante complicadas, difíciles, pero tu experiencia no depende de esas circunstancias, sino van más allá de las circunstancias externas, sino dependen de tu relación con Dios. Y eso lo aprendemos en la carta a los filipenses. A los colosenses, Pablo escribió el carácter verdadero de Jesús para refutar una doctrina de legalismo. Y a Timoteo y a Tito, que el orden debe de prevalecer en la iglesia. Estas cartas de Timoteo y Tito, que son conocidas como las cartas pastorales, yo tengo una enseñanza acá de la importancia de la enseñanza en las cartas pastorales. Porque Pablo escribe a Timoteo y Tito para hablarles del orden, ¿verdad? Especialmente de los oficiales, de las características de los obispos, de los diáconos o de los oficiales de la iglesia. Pero hay, en estas cartas se recalca o se hace un énfasis en la enseñanza, en las cartas pastorales, que son Timoteo y Tito. Dice que hay que recordar que cuando Pablo escribió estas cartas, había envejecido y estaba muy preocupado por la propagación de las doctrinas cristianas. Hayes, un escritor, ¿verdad? Hayes ha sugerido 6 temas generales en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que enfatizan la importancia de la enseñanza y estas son las siguientes. Vamos a mencionar estas enseñanzas, ¿verdad? De la importancia, valga la redundancia, de la enseñanza en las cartas pastorales. Bueno, Hayes dice que la enseñanza es esencial para manejar correctamente la palabra inspirada. Creo que muchos de ustedes y de nosotros estamos siendo instruidos, estamos siendo capacitados para que podamos manejar correctamente la palabra de Dios. Se necesitaban en la educación hebrea y en la educación judía maestros que fueran capacitados para que pudieran entonces entender la palabra de Dios, entender la ley. Eran instruidos en la ley. Entonces, hoy en día la enseñanza es esencial para manejar correctamente la palabra inspirada. Hay muchas reglas de interpretación que nosotros debemos de conocer, y no solamente debemos de conocer, debemos de saber aplicar, porque si no podemos hacer una mala interpretación de una verdad bíblica y podemos estar enseñando lo que comúnmente llamamos como herejías, cosas que contradicen la enseñanza cristiana, ¿verdad? Entonces, la enseñanza es esencial, según Pablo, ¿verdad?, para manejar correctamente la palabra inspirada. ¿Dónde encontramos eso? Pues en 2 Timoteo 2, 14 y 15, también lo encontramos en esta carta de 2 Timoteo 3, 15 al 17, cuando dice, toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir, para redarguir,
Pero necesitamos entonces ser enseñados para que entonces podamos interpretar correctamente la palabra de Dios. La segunda enseñanza, con respecto a las cartas pastorales. Dice que la enseñanza es útil para la firmeza en la fe. La enseñanza es útil para la firmeza en la fe. Si nosotros queremos mantenernos firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos ser instruidos. Pablo dice eso allá en 1 de Tito 4:6, en 6:3 y en 2 Timoteo 4:3. La enseñanza entonces nos da firmeza, debemos echar raíces. Cuando nosotros no somos instruidos, somos llevados por doquier viento de doctrina. O Pablo hace esa comparación también cuando dice que somos como la ola del mar. Muchos grupos heréticos hoy día están creciendo y están normalmente creciendo haciendo proselitismo con aquellas personas que apenas acaban de nacer en Cristo, que todavía no han sido edificadas o todavía no han sido instruidas. Estos grupos heréticos en Oaxaca, estamos padeciendo esto, van, ¿verdad? Los conquistan con enseñanzas a veces bastante erróneas o falsas, y como no están firmes, acaban de nacer, están vulnerables, entonces son llevados por estos grupos. Entonces la enseñanza, si tú quieres que los hermanos crezcan, permanezcan arraigados, firmes en el Señor, debemos instruirles. Como dice allá Mateo, debemos instruirles en todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó, ¿verdad? Para que entonces ellos puedan echar raíces y ser edificados en Cristo. La tercera enseñanza que Pablo nos presenta acerca de la importancia de la enseñanza en las cartas pastorales. Dice que la enseñanza es necesaria para el establecimiento de hogares armoniosos. Tenemos acá en 1 Timoteo 6, 1 y 2, que la enseñanza es necesaria para el establecimiento de hogares armoniosos. Pues Timoteo, desde muy pequeño, fue instruido por su madre y por su abuela en las enseñanzas cristianas, en las verdades cristianas. Él entonces fue educado en el cristianismo, y cuando hablamos de su relación con Pablo, ¿verdad? Porque fue un discípulo de Pablo, entonces vemos que él venía de un hogar que creo que tenía un padre no cristiano, ¿verdad? Pero la enseñanza dio esa posibilidad de tener un hogar armonioso, ¿verdad? Aún a pesar de esa, se puede decir, de esa limitante. Él siguió porque fue instruido desde pequeño. Pero también la enseñanza dice que es necesaria para el establecimiento de hogares armoniosos, porque a lo largo de la Escritura vemos que desde Génesis, cuando Dios diseña el matrimonio, también Dios, como el diseñador del matrimonio, también Dios en su Escritura revela cómo hay que vivir la vida matrimonial, cómo hay que portarse, cómo hay que conducirse, cómo hay que crecer en la vida familiar. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a conocer el interés de Dios por la familia. Cuando llegamos a Deuteronomio 6, ayer en otra unidad hablamos acerca de eso, ¿verdad? Entonces habla de que tenemos que seguir las instrucciones, los mandamientos de Dios, entonces dentro del hogar, y se instituye a la familia para que sea la familia la que entonces enseñe o transmita las verdades divinas o cristianas, y entonces puedan haber hogares armoniosos. Por eso la educación hebrea, ¿verdad?, tomó como estructura educativa el hogar. Entonces la enseñanza es necesaria para el establecimiento de hogares armoniosos. En la Biblia encontramos entonces varias verdades de cómo deben ser las relaciones entre padres e hijos, esposo y esposa. Encontramos los roles de la esposa, los roles del esposo, según los designios de Dios, según el diseño de Dios. Cómo nos debemos de comunicar, cómo debemos de disciplinarnos, ¿verdad? Cómo debemos administrar nuestras finanzas, todo eso para que en nuestras familias o nuestros hogares reine la armonía. Dirigidos bajo ese
principio fundamental, que es el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Entonces vemos esto en las cartas pastorales. La habilidad para enseñar también es un requisito para los pastores y otros líderes espirituales. Esto lo vemos allá en Timoteo y en Tito, en la primera carta de Timoteo 3:2 y en la segunda carta a Timoteo 2:4, ¿verdad? Estamos hablando dentro de los requisitos, así lo maneja la versión Reina Valera 60, ¿verdad? Acerca de los requisitos para los obispos y para los diáconos o para los líderes de la iglesia, ¿verdad? Que ellos deben de ser, por ejemplo, habla del pastor o del obispo, así se le describe o narra, que debe de ser apto para enseñar. Entonces, la habilidad para enseñar es un requisito para los pastores y otros líderes espirituales. Y esto no solamente es mencionado en las cartas pastorales, hay muchas otras cartas de Pablo donde está mencionando, allá en Efesios está mencionando, Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad? Que él mismo constituyó a pastores maestros, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es necesaria la enseñanza que un pastor debe de saber enseñar. Si no tiene el don, pues entonces debe de prepararse para la enseñanza. Un maestro pues está para eso, para enseñar, ¿verdad? Pero un diácono también debe de enseñar, porque a veces la enseñanza no es solamente una enseñanza formal como la que estamos ahorita llevando a cabo, donde hay objetivos explícitos, sino que la enseñanza también se da en un plano informal. Muchos de nuestros hermanos y nuestros primeros cristianos aprendieron a vivir la vida cristiana por imitación, a través de una enseñanza informal. Aprendieron a orar porque vieron a Jesús a orar. Y yo me imagino que los primeros discípulos oraban, por ejemplo, Pedro va cuando sana al cojo, ¿verdad? Y le dice que no tengo oro ni plata, pero en el nombre del Señor, o sea, que se levante, le da la sanidad, iba a la oración. Entonces, los primeros cristianos veían que los discípulos oraban, así como vieron orar a Jesús, entonces aprendieron a orar viendo a los discípulos orar. Y entonces se fue enseñando así. En la iglesia también se da, o algunos enseñamos formalmente como el pastor, como los maestros, como otros líderes de jóvenes o de niños o de mujeres, y otros enseñamos de manera informal. Los que nos dirigen en la alabanza y nos enseñan los cantos, pues también nos están enseñando a cantar, a alabar a Dios, ¿verdad? Pero el hermano que llega puntualmente y le toca hacer el aseo dentro del edificio donde nos reunimos, también nos está enseñando, porque no todos los servicios o no todos los dones son son visibles, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, este hermano que está haciendo el aseo, que lo hace con amor, con gozo, entonces está enseñando, y él está enseñando de una manera informal. Aquella hermana o hermano que están poniendo o preparando los elementos de la cena del Señor, también están enseñando de manera informal, porque la iglesia es una comunidad educativa donde nos educamos unos a otros. Hay, por ejemplo, algunos momentos en donde no es necesario decir, hazlo. Las personas aprenden a orar porque ven al pastor orar. Aprenden a orar porque ven a su discipulador orar. Entonces, la habilidad para enseñar fue un requisito para los pastores y otros líderes. La siguiente enseñanza. La enseñanza es un corolario esencial de la lectura bíblica, de la exhortación y de la predicación. ¿Qué quiero decir esto? Que la enseñanza es la consecuencia lógica para que tú puedas leer la Biblia, para que tú puedas exhortar y para que tú puedas predicar. Es decir, tiene que haber enseñanza. Después de ser instruido, tú vas a estar listo para entender la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, pero también para que puedas exhortar, animar a través de la Escritura y usar también la predicación y puedas predicar. Por eso en nuestros seminarios tenemos algunas materias que se llaman así, predicación expositiva, la enseñanza de la predicación, ¿verdad? Tiene que haber enseñanza para que tú estés apto para realizar o llevar a cabo la predicación. Por eso esta quinta enseñanza dice así: la enseñanza es un corolario esencial de la lectura bíblica. O sea, debe de haber enseñanza
Primero, para que haya buena lectura bíblica, para que haya buena exhortación y para que se lleve a cabo la predicación. Finalmente, la enseñanza es presentada por Pablo como indispensable para la perpetuación o para la continuidad de la fe. Dice que la enseñanza es presentada por Pablo como indispensable para perpetuación de la fe o para darle continuidad a la fe. Es decir, es lo que nosotros estamos hoy en día estudiando. ¿Qué es la educación cristiana? La educación cristiana es la transmisión de la fe cristiana, la transmisión de las verdades bíblicas, la transmisión de la historia bíblica de lo que Dios hizo, de la narrativa de la redención de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la narración de esa historia bíblica, ¿verdad? Para que las generaciones presentes y las futuras conozcan a Dios, confíen en Dios, alaben y glorifiquen a Dios, tengan una relación con Dios, sean reconciliadas con Él. Por eso la enseñanza entonces en las epístolas pastorales es presentada como indispensable para la perpetuación de la fe. Esto lo encontramos ahí en 2 de Timoteo 2:2. Y este es un pasaje bastante conocido, ¿verdad? Este pasaje dice así: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿verdad? Para enseñar también a otros. Está hablando de que va a haber una transmisión, de que unos son enseñados. Timoteo tenía que buscar a hombres que sean fieles y que fueran idóneos para enseñar a otros y que esos otros enseñaran a otros. Entonces acá está hablando de pasar la fe cristiana a otros. Entonces la enseñanza, educamos para que la enseñanza entonces siga a las generaciones venideras. Entonces estamos hablando acerca de la educación a través de la literatura. Ya vimos a través de las cartas paulinas, ¿verdad? Ahora vamos a enfocar, vimos las cartas pastorales, también pertenecen a Pablo, ¿verdad? Y vimos la importancia de la enseñanza en las cartas pastorales y mencionamos ahí 6 aspectos. Y finalmente vamos a hablar de la enseñanza, la función de la enseñanza en la literatura, pero en una literatura extracanónica. Y nada más vamos a consultar un tipo de literatura y es la didache. La didache, o a veces se pronuncia o se dice la didache, que significa así, la enseñanza de los 12 apóstoles, la enseñanza de los 12 apóstoles, didache. Es un documento histórico, ¿verdad? Es un documento también extracanónico, escrito aproximadamente cerca del año 90 después de Cristo. Este libro nos ayuda a entender qué estaba enseñando la iglesia primitiva en el siglo I y cómo lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos conocer un poquito de lo que estaba enseñando la iglesia primitiva, tenemos acá un documento histórico que es la Didache. Algunos aspectos que la iglesia primitiva estaba enseñando, porque este libro, o este documento, no es un libro, ¿verdad? Este documento tiene 3 secciones. Dice que la iglesia estaba, en la primera sección, estaba enseñando o trata de la moralidad cristiana. Habla de un camino de vida y un camino de muerte. Exhorta a los cristianos a evitar el camino de muerte y a practicar las virtudes cristianas y a evitar los vicios. Entonces, en este documento habían enseñanzas, en una división de ellos, habían enseñanzas acerca de la moralidad o de la ética. Recordemos, ¿verdad?, que los judíos, uno de sus propósitos era instruir en la conducta ética. Los cristianos también, recordemos que Jesús tenía como propósito, ¿verdad?, formar ideales correctos, instruir en la ética. Y ahora los primeros cristianos, ¿verdad?, según el documento, según la Didache, entonces también estaban instruyendo en la moralidad cristiana o en la ética. La tercera sección de este documento histórico situado allá en el primer siglo constituye los rituales o la liturgia practicada en la iglesia. Los primeros cristianos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las liturgias? Explica el bautismo, el ayuno, la oración y sugiere oraciones para la cena del Señor. Entonces, estas eran algunas se puede decir, de los rituales o de las prácticas
que tenían los primeros cristianos. Pues el bautismo, ya hemos dicho que el bautismo, ¿verdad?, fue bastante instruccional o bastante educativo y lo sigue siendo hoy en día. El ayuno también, la oración, ¿verdad? Y sugiere también algo, un tipo de oraciones para la cena del Señor. Entonces, esto era lo que estaba practicando o lo que estaban practicando la iglesia primitiva, según esta literatura extracanónica de la Didaché. Y otro aspecto que incluye la Didaché es la organización y la vida de la iglesia. Dice que enseña el lugar de los misioneros itinerantes, hombres que hablaban, ¿verdad?, como los profetas y los maestros, y además hablaban y enseñaban a la iglesia, ¿verdad? Entonces enseña el lugar de los misioneros itinerantes, que eran hombres itinerantes, es que iban de un lugar a otro enseñando, ¿verdad? Enseñando y hablando entonces a las iglesias. Se les conocían también como profetas, profetas y maestros. Además enseña principios para la hospitalidad. Recordemos, ¿verdad?, que uno de los requisitos para los pastores, para los diáconos, es que sean hospitalarios. Entonces esto, la Didaché lo retoma ahí en la organización y la vida de la iglesia. Entonces enseña los principios para la hospitalidad, también enseña los principios para el apoyo para los profetas, el apoyo económico y las reglas para el comportamiento de los oficiales de la iglesia. Exhorta a los cristianos a tomar en serio la vida en la perspectiva del juicio venidero. Entonces, este documento, desde el punto de vista del educador, es uno de los más importantes del siglo I. Las palabras de Jesús se reconocen fácilmente en este documento, más otras enseñanzas, ¿verdad?, que se desarrollaron en el siglo I. Entonces, hemos visto un poco acerca de la educación en la iglesia primitiva y he abordado 3 temas: las 2 funciones de la enseñanza, la función de la enseñanza en la literatura, tanto en las cartas paulinas como en este documento no bíblico, sino extracanónico. Extracanónico quiere decir que está fuera del canon, es un documento histórico, no necesariamente canon, es que pertenece o forma parte de la Biblia, no es inspirado, pero sí es un documento que nos ayuda, ¿verdad?, para tener información, especialmente a los educadores. En este caso, como mi tema es cómo era la educación en la iglesia primitiva, este documento me ayuda porque me dio idea de qué era lo que estaba pasando, ¿verdad?, cómo la iglesia estaba llevando la educación en los primeros días, ¿verdad?, durante el primer siglo. Y este documento, la Didaché, tiene entonces esta información. Entonces, voy a concluir hasta aquí este primer tema, la educación en la iglesia primitiva. En la próxima sesión estaremos abordando los movimientos e instituciones hasta la Reforma, ¿verdad? Es decir, aquellas influencias en el desarrollo de la iglesia hasta la Reforma. Recuerda que estamos estudiando la historia de la educación cristiana. ¿Para qué nos sirve la historia? Pues la historia nos permite conocer cómo se desarrolló la educación, cuáles prácticas han sido benéficas y podemos entonces cultivarlas, fortalecerlas, darles continuidad, pero también conocer aquellas prácticas en las cuales nos hemos desviado de lo que la iglesia primitiva estaba enseñando, de lo que Jesús enseñó y comenzó entonces a hacer y a enseñar, y entonces hacer los ajustes y regresar al cristianismo primitivo. Para eso es necesario conocer la historia de la educación para ver cuánto estamos muy cerca de la educación cristiana, de la educación cristocéntrica ejemplificada por Jesús, y cómo en la iglesia primitiva siguieron perpetuando la enseñanza de Jesús, siguieron efectuando una educación cristocéntrica, pero también conocer en qué momentos se desviaron y se distrajeron e implementaron otras prácticas, ¿verdad?, que no están dentro de las prácticas cristianas. Para eso es importante entonces el estudio de la educación cristiana, hacer los ajustes necesarios y cada día estar educando, llevando a cabo la educación de acuerdo al modelo que Jesús nos dejó, es decir, una educación cristocéntrica, donde Dios Padre es nuestro maestro o nuestro gran maestro por la eternidad. Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro modelo perfecto a seguir. Todos los
educadores, tenemos que aprender de Él y Dios Espíritu Santo es nuestro mentor y ayudador en el día de hoy para llevar a cabo una educación que realmente sea efectiva y productiva. Vamos entonces a concluir hasta aquí por este día con esta lección y con este tema. La educación entonces cristiana, la función de la educación en la iglesia primitiva.